Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Synergy Games. Soy Jesús Ruiz y toca explicaros todo lo que tiene que ver, a nivel básico, con la Poseída, el segundo de los personajes en esta serie de Rise of Myths Cthulhu. Julia Carter comienza con una reliquia de clase, el brazalete de Ushakia, en el que se definen su vida y cordura iniciales, 11 de vida y 11 de cordura. El efecto de esta reliquia dice lo siguiente: si durante tu turno no has perdido vida ni cordura, recuperas 1 de cordura. Esto ya nos empieza a dar pistas de que a la poseída le va a pesar mucho el apartado cordura, concretamente la ausencia de ella. Porque como sabréis, si habéis visto más contenido de este personaje, y si no ya os lo cuento yo, la señorita Carter tiene un ser maligno en su interior que, si bien hace que su huésped obtenga unas capacidades físicas sobrenaturales, va a estar drenando su cordura de forma progresiva. Lo más irónico de esto es que cuanto menos cordura tenga la poseída, generalmente se hará más fuerte, lo que nos planteará la duda de hasta qué punto nos conviene forzar la situación. Veamos ahora sus objetos de clase, que en este caso simbolizan el tipo de piedras que van engarzadas en el brazalete. Los engarces de obsidiana, una combinación bastante efectiva para prevenir estados y de paso fomentar la recuperación de cordura. Los engarces de esmeralda, de carácter completamente ofensivo. Los engarces de citrina, que nos van a permitir provocar aturdimiento cuando las cosas se nos empiecen a torcer o directamente contra enemigos grandotes. Y recordad que este efecto cambia a vulnerabilidad según las reglas de conversión de aturdimiento para un jugador. Y los engarces de rubí, que nos dan el contrapunto de recuperación para definirlo como el objeto de clase más interesante a nivel defensivo. Ya con esto de base definido, vamos a echar un vistazo al mazo inicial de 12 cartas con el que la poseída va a comenzar la partida. Como cartas ofensivas, disponemos del latigazo, podríamos decir que es el ataque estándar de la poseída, con el que podremos atacar de 3 en la mayoría de los casos si la utilizamos cuando se debe, en este caso cuando el enemigo defienda. Subyugar es la carta de ataque más floja, aunque con la particularidad de que puede convertirse en un recurso bastante decente si optamos por tirar a una construcción de cartas que provoquen debilidad. El ejemplo más obvio con la propia habilidad Liberación, que provoca este estado hasta a 2 enemigos con el extra de poder robar una carta. Eso sí, tocando no solo nuestra cordura, sino la de todos nuestros compañeros. La debilidad, recordemos, es un estado que hace que quien lo recibe reduzca el valor de su ataque, pero a la poseída, con el uso de cartas como estas, le saca más partido ya que también lo utiliza para hacer más daño a los enemigos debilitados. Por último, la carta de ataque más potente, Transformación Súbita, supone un castañazo bastante importante de 4 de daño por 2 de energía, aunque eso sí, con unos efectos secundarios que pueden escocer bastante. Como cartas de defensa, Ahuyentar, que nos permite tener una defensa bastante decente, o una más normalita pero recuperando cordura. Y la Paz de Ushakia, una carta bastante completa, ya que nos permite eliminar un estado, lo cual es muy buena para utilizarla como combo con transformación súbita, y así además podremos robar una carta. Como carta híbrida de ataque y defensa tenemos a Atenazar, muy completa con sus 2 de ataque y defensa, aunque una vez más nos encontramos con este efecto negativo de pérdida de cordura. Avanzamos y pasamos a ver una muestra de las cartas comunes de la señorita Carter. Y es en las cartas de ataque donde más vamos a notar las particularidades de este personaje y su interacción con todo lo relacionado con la cordura. Asedio y Principio del Fin son las más representativas, cartas que causan gran cantidad de daño, ambas con una pérdida de cordura asociada, pero en el caso de esta segunda, de Principio del Fin, especialmente potenciada por esa misma falta de cordura. Despliegue también nos puede llegar a hacer perder cordura, ya dependerá de cómo la usemos, y es el mejor ejemplo a estas alturas de juego de carta que puede causar daño a varios enemigos. En cuestión defensiva, no es que se prodigue especialmente, pero dispone de algunas cartas bastante decentes, como puede ser Barrera Siniestra. Las cartas híbridas de ataque y defensa ya son otra historia, y destacan especialmente, aunque de formas distintas según su rareza. En el caso de las cartas comunes, que son las que estamos viendo,
Son cartas que no tienen una potencia exagerada, pero sí que son muy completas en la cantidad y tipo de efectos que aportan. Por ejemplo, Momentum nos permite elegir entre ataque 2 y defensa 2, además de robar una carta. Y por otra parte, Anticipación, que jugada de la forma correcta, de la forma más oportuna, nos puede aportar 2 de ataque y 2 de defensa por 1 de energía y 1 de cordura solamente. Por último, las habilidades, que son un apartado, en el caso de la poseída, también bastante versátil. Cartas como Pensadlo Mejor, con la que podemos seguir potenciando esa pseudo-build de debilidad que veíamos al principio. Y cartas absolutamente enfocadas a causar daño, tales como Combo o Rabia, con el plus adicional de que ambas son cartas permanentes, son habilidades permanentes. Subimos un puntito de potencia y pasamos a ver las cartas infrecuentes, que van a constituir el bloque más importante de cara al mid-game y al endgame. Aquí además se nos plantea un tema curioso. De la misma forma que vimos en el vídeo anterior, que el detective tenía bastante más definidas sus builds, sus construcciones de mazo, en el caso de la poseída, este concepto de build queda más diluido, ya que no se trata tanto de cómo construyamos el mazo, que por supuesto siempre influye, sino de las distintas formas en las que podemos jugar las cartas, contando incluso que sean las mismas. Y todo esto es precisamente por el comportamiento de este personaje cuando entra en psicosis. Vamos a ver cuál es su efecto. Añade ataque 1 a sus cartas de ataque que le hagan perder cordura. Al final de su turno recibe 1 de daño. Esto nos plantea distintas vías. Una más conservadora, intentando no abusar de cartas que nos hagan perder cordura, lo que hará por supuesto que perdamos bastante pegada. Otra, la contraria, que es ir a volvernos loquísimos e intentar hacer la mayor cantidad de daño posible, aunque también lo acabaremos sufriendo nosotros con el peligro adicional de llegar a quedarnos a 0 de cordura y ser derrotados. Y la tercera vía, la equilibrada, una opción magnífica, pero también la más difícil de jugar y de mantener, que es vivir justo en ese límite entre cordura y psicosis, intentando estar en estado de psicosis siempre que podamos para beneficiarnos del extra de daño que vamos a poder causar, pero intentando salir del mismo antes de que termine nuestro turno. Todo esto va a depender, claro está, de las cartas que vayamos incorporando a nuestro mazo a lo largo de la partida, las combinaciones que tengamos para perder cordura, para recuperarla, que nos entren las cartas apropiadas en el momento oportuno y sobre todo que sepamos bien cuándo y cómo jugarlas. Ya vimos ejemplos de cartas comunes que apuntaban a todo esto de lo que estamos hablando. Ejemplos que ahora son incluso más evidentes con las cartas infrecuentes, en las que vamos a ver que hay muchos efectos incluidos que nos hacen perder o recuperar cordura. En el caso de cartas de ataque, tenemos permiso para destruir, que es la versión, por así decir, evolucionada de la carta Asedio, que vimos en el apartado de cartas comunes, ya que aquí podemos hacer un daño selectivo, eligiendo además cuánta cordura queremos perder y además a coste 0. La carta 1-, una carta de un ataque devastador, con ese efecto extra del golpe de gracia que nos va a permitir recuperar vida o cordura. Tenemos por otro lado las cartas de defensa. En el caso de Quiste, un ejemplo nuevo de carta en el que va a variar mucho lo que obtengamos dependiendo de la cordura que nos falte. Y la carta Regeneración, que es un ejemplo magnífico de carta salvadora, ya que nos da mucha defensa, nos limpia los estados y además nos permite recuperar vida por cada uno que nos descartemos. En el caso de las habilidades, aquí os hemos dejado 2 ejemplos bastante distintos, entre ellos uno para provocar estados, en este caso Prisión 2 hasta 3 enemigos, una carta que además seguiría potenciando esta build que hablamos de debilidad, ya que nos va a permitir recuperar cordura si hay enemigos con este estado. O bien la carta Mutuo Acuerdo, una carta maravillosa para ciclar nuestra mano y nuestro mazo, que además nos va a permitir recuperar tanto vida como cordura. Y ahora vamos a las cartas híbridas de ataque y defensa, que si ya decíamos en las comunes que eran cartas muy potentes, alcanzan su máxima expresión aquí, en las infrecuentes. Vemos por ejemplo Furia Sobrenatural, una carta extremadamente completa que nos va a dar ataque, defensa, y si ya empezamos a estar un poquito tocados nos puede hacer recuperar tanto vida como cordura. Tenemos la Selección Natural como una carta que nos va a permitir siempre ese punto de poder ir a ataque o defensa según tengamos
la mano según tengamos el tablero, según aparezcan los enemigos, en definitiva, según nuestras necesidades, y además, una vez más, nos permite, si estamos mal durante la partida, en este caso heridos o en psicosis, robar una carta. Y el máximo ejemplo de versatilidad, de hecho además la carta se llama así, ya que nos va a permitir repartir 8 puntos entre ataque y defensa, según queramos nosotros, con la única limitación de asignar al menos 2 en ambos. Por mucho que cueste 3 y por mucho que nos haga perder 1 de cordura, todo eso está absolutamente amortizado. Pasamos a las cartas más potentes del juego, las cartas raras. Recordemos que estas se obtienen tras superar al primigenio del acto 1 y al derrotar a determinados enemigos de nivel elegido en el acto 2. Ejemplos: en el caso de la poseída, debes matar como carta de ataque, ya veis la potencia que tienen estas cartas, descartas una carta, ataque 10, pierdes 2 de cordura, que tiene su equivalencia en la carta defensiva, debes sobrevivir. Lo mismo, pero con versión defensiva. Y en cuanto a habilidades, corrupción imparable, que es probablemente el mejor ejemplo de lo que se debería pretender a la hora de ir construyendo todo el mazo de la poseída. En este caso, ganar energía, perder cordura y añadir muchísimo ataque, que además aquí nos está dando defensa, a las cartas que nos hagan perder cordura. Además vemos que es una habilidad permanente, que desde el momento que la juguemos, permanece hasta el final del combate. Y último aliento, típica carta que gusta muchísimo de introducir en los juegos por parte de desarrolladores malvados. Una carta de todo o nada. En este caso vemos que causaremos 1 de daño, ya ni siquiera ataque, daño directo, por cada punto de vida que nos falte. Si al final de la ronda no hemos terminado el combate, seremos derrotados. Es decir, una carta que hay que tener mucho valor para elegirla. Hay que ver la situación muy desesperada, muy clara, para poder jugarla y con esto directamente pues decidir si lo conseguimos o directamente se termina la partida. Por último, la reliquia mejorada, la reliquia de clase mejorada, cuando superemos en acto 1 el modo pesadilla por primera vez. Y en este caso es la tiara de Ushakia. Reliquia de clase nos va a subir un puntito más la vida, un puntito más la cordura con respecto a la reliquia de clase original, el brazalete de Ushakia, y en este caso nos permitirá recuperar vida y cordura si durante el turno no hemos perdido ni vida ni cordura. Y con esto finalizamos ya el vídeo de la poseída, en el que hemos pegado un buen repaso a sus conceptos básicos y a sus cartas. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y por supuesto espero veros ahí en el próximo vídeo de Rise of Myths Cthulhu. ¡Hasta luego!